Bienvenidos. Les presentamos noticias de Falun Dafa directo desde China y del resto del mundo, publicadas en el sitio web Minhui. Las noticias destacadas de esta semana son: Semana del 11 de julio de 2022. Un comentarista japonés es testigo del asesinato de un practicante de Falun Dafa por su hígado. El hermano del amigo de Ushio Sugawara necesitaba urgentemente un hígado en 2007 para mantener su vida. Rápidamente encontró uno en un hospital chino. Sugawara, que ayudó a comprar albumina para la operación, una proteína producida por el hígado, envió a China la tan necesaria solución para esta cirugía. Allí se sorprendió al descubrir la sangrienta verdad de la procedencia del órgano. Sugawara era miembro del sexto Yamaguchi-gumi, la mayor organización mafiosa de Japón. Dejó la banda en 2015 y ahora es un conocido comentarista económico en Japón. Ha publicado una docena de libros y a menudo ha criticado al Partido Comunista Chino por sus prácticas nada éticas. En una entrevista con The Epoch Times el 20 de junio de 2022, Sugawara reveló lo que descubrió sobre la sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Dafa vivos, mientras trataba de ayudar al hermano de su amigo a recibir un trasplante de órganos en China en 2007. En 2007, el hermano de un amigo de Sugawara tenía una enfermedad hepática que empeoraba constantemente. El médico le dijo que no le quedaba mucho tiempo y que la única forma de salvar su vida era someterse a un trasplante de órganos. Por aquel entonces, solo se podía hacer un trasplante de hígado en Estados Unidos, Francia o China. Pero el tiempo de espera en Estados Unidos y Francia era muy largo y el precio era elevado. También había restricciones legales muy estrictas. Por ello, optó por ir a China para el trasplante. El Hospital General de la Policía Armada de Beijing aceptaba pacientes japoneses, así como de Arabia Saudita y Alemania. Un médico chino del hospital dijo que podrían encontrar pronto el donante y que el costo sería de 30 millones de yenes, unos $250,000 estadounidenses. Tardaron solo un mes en encontrar un donante, una cosa que, como ya mencionamos, es sumamente inusual si tomamos como referencia a cómo son las cosas en Occidente, donde encontrar un donante toma incluso años. El médico que había estudiado antes en Japón y dominaba el japonés le dijo que el donante estaba en la habitación de al lado y le preguntó si quería echar un vistazo. Levantó la cortina y Sugawara vio a un joven tumbado en la cama. Le dijeron que tenía 21 años. Como le habían puesto una inyección de anestesia, no respondía. Le dijeron que el donante era una persona muy mala, un criminal que estaba condenado a muerte. Debido a que iba a morir tarde o temprano, podía hacer alguna contribución donando sus órganos antes de morir. El médico le dijo: es muy joven y tiene un hígado muy sano. Sugawara le preguntó al médico qué había hecho el joven para que lo condenaran a muerte. El médico dijo que era miembro de una organización terrorista. Sugawara siguió preguntando qué había hecho exactamente. El médico dijo que era un Falun Gong. Al final, la operación fracasó y el hermano de su amigo murió durante la cirugía, al igual que el donante, quien seguía vivo durante la operación y falleció debido a ello. El entrevistado comentó que el Hospital General de la Policía Armada de Beijing se dedica activamente al trasplante de órganos. Según su propia presentación, muchas personas adineradas de Europa, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudí y otros países de Oriente Medio acuden allí para recibir trasplantes de órganos. Comentó haber visto a algunos occidentales allí. En cuanto a los japoneses, el hermano de su amigo era el único que estaba allí, pero escuchó que muchos japoneses van allí para recibir trasplantes de órganos. Hay un lugar específico para que los pacientes se alojen antes de la cirugía, al parecer un hotel cercano. Los médicos realizaban frecuentes exámenes físicos a los pacientes antes de las operaciones de trasplante. Sugawara dijo que también están involucrados varios funcionarios del Partido Comunista Chino. Explicó: me dijeron que sin la participación de los funcionarios, el hospital no podría hacer trasplantes de órganos y muchas cosas no habrían ocurrido. Cuando estuvo en el aeropuerto, salió por un carril VIP y un túnel subterráneo que suelen utilizar los funcionarios de alto rango. No vio ningún otro coche allí. Además del funcionario de alto rango que vino a recibirlo, había 4 militares armados. Los coches militares les despejaron el camino, mientras iban del aeropuerto al centro de Beijing. Al final, Sugawara comentó que los principales medios de comunicación de Japón sabían todo sobre este asunto, pero se negaron a informar sobre ello porque seguían queriendo hacer negocios en China. Bruselas. Conferencia sobre la sustracción forzada de órganos en China
pide el fin de las atrocidades del PSC. El 29 de junio se celebró en el Club de Prensa de Bruselas una conferencia sobre la sustracción forzada de órganos que realiza el Partido Comunista Chino PSC, organizada por Gary Cartwright, editor del EU Today. Este evento, celebrado junto al Parlamento Europeo, invitó a panelistas incluidos funcionarios y expertos en derechos humanos. Eurodiputado: un crimen organizado por el Estado. Los panelistas de la conferencia expusieron sobre cómo el PSC movilizó su aparato estatal para reprimir a Falun Dafa. Es vital que hablemos del comportamiento completamente deplorable de China comunista, señaló Tomasz Dechowski, destacado diputado checo del Parlamento Europeo. Es innegable que China ha tomado como objetivo a las minorías, incluyendo a Falun Dafa. Es innegable que la sustracción forzada de órganos está patrocinada por el Estado, añadió Dechowski. Cuando visitó Taiwán, se reunió personalmente con practicantes de Falun Dafa y se enteró por ellos de la sustracción forzada de órganos. Dijo que le impactó ver las fotos de las víctimas de la sustracción de órganos durante su visita. Dechowski declaró que está absolutamente claro que China tiene como objetivo a los practicantes de Falun Dafa, a los tibetanos y a los cristianos para la sustracción de órganos. Por ello dio las gracias al organizador y a los participantes en la conferencia e instó a que el Parlamento Europeo tome medidas concretas al respecto. Derechos humanos sin fronteras, salvaguardando principios. Willy Fautré, director y cofundador de Derechos Humanos Sin Fronteras, mencionó muchos estudios de casos que se incluyen en el informe anual de su agencia. Dijo en una entrevista que Derechos Humanos Sin Fronteras lleva 20 años siguiendo la persecución a Falun Dafa. En cada informe anual hay un capítulo dedicado a Falun Dafa. Además, los casos de persecución también se incluyen en los informes mensuales de la agencia. Los practicantes de Falun Dafa son denunciantes y guardianes de los derechos humanos, añadió Fautré. Es a través de estos practicantes que el mundo se enteró del horrendo crimen de la sustracción forzada de órganos. La escala y la gravedad de la persecución contra los practicantes de Falun Dafa en China es inimaginable, explicó. Durante más de 20 años, el PSC ha producido propaganda difamatoria contra Falun Dafa, cuando en realidad los practicantes de Falun Dafa tienen altos principios morales. Esto, a su vez, pone de manifiesto que el PSC es un régimen corrupto que ataca a su propio pueblo. La agencia de Fautré ha reconocido más de 2.200 casos de persecución a Falun Dafa, pero es probable que las cifras reales sean mucho mayores. Dijo que seguiría hablando en favor de los practicantes de Falun Dafa para que más personas sepan lo que está sucediendo en China. Abogado de derechos humanos, un crimen contra la humanidad. Carlos Iglesias, abogado español que dirige el grupo jurídico europeo de la ONG Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, se unió a la conferencia a través de una videollamada. Dijo que el PSC se asemeja a asesinos en serie a gran escala. La sustracción forzada de órganos es un crimen contra la humanidad, un verdadero genocidio, explicó. Además de obtener un gran beneficio económico, el PSC probablemente ha considerado la sustracción forzada de órganos como parte del plan de genocidio para erradicar a Falun Dafa y otros grupos minoritarios. Aunque el asesinato de personas y la sustracción forzada de sus órganos a escala masiva han estado ocurriendo en China durante los últimos 20 años, la comunidad internacional no ha hecho lo suficiente para prevenir o castigar estos crímenes. Por ello, el señor Iglesias hace un llamamiento a más personas para que ayuden a poner fin a esta tragedia. Testimonios de practicantes. Shang Yanghua, practicante de Falun Dafa, compartió su experiencia de haber sido detenida y encarcelada en China. Además de ser sometida a temperaturas gélidas, ser esposada y colgada en el aire de las esposas, también fue brutalmente golpeada mientras se le privaba del sueño y de ir al baño. Además la torturaron hasta tal grado que perdió el conocimiento. A pesar de las torturas, la señora Shang fue obligada a someterse a un examen médico que incluía la extracción de sangre para determinar su compatibilidad como donante de órganos para un paciente. Afortunadamente, al final no fue seleccionada. Nico Peines, coordinador de la Asociación de Falun Dafa en Bélgica, reprodujo un clip de audio de la Organización Mundial para la Investigación de la Persecución a Falun Gong. La grabación de audio era una conversación entre un investigador encubierto
y un cirujano de trasplantes en China. El cirujano confirmó la existencia de la sustracción forzada de órganos y dijo que el estilo de vida saludable de los jóvenes practicantes de Falun Dafa los convierte en objetivos para la sustracción forzada de órganos. El presentador Cartwright dijo que estaba de acuerdo en que lo que hace el PSC es un genocidio. Washington, D.C. La sustracción forzada de órganos del PSC se destaca en la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa. Durante la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa, IRF por sus siglas en inglés, celebrada en Washington, D.C. del 28 al 30 de junio de 2022, la sustracción forzada de órganos por parte del Partido Comunista Chino, PSC, se discutió ampliamente en numerosas sesiones. En la cumbre se proyectó un documental en el que se ponía de manifiesto la sustracción forzada de órganos a los practicantes de Falun Dafa. Los crímenes del PSC descritos en la película conmocionaron a los asistentes, muchos de los cuales la compartieron en las redes sociales. Levi Brauer, director ejecutivo del Centro de Información de Falun Dafa, intervino en 2 de las sesiones celebradas el 30 de junio. Una de ellas fue Instituto Hudson, continúa la sustracción forzada de órganos en China, y otra fue Pandemia, persecución y retroceso, tendencias y análisis de la supresión a Falun Dafa. Dijo que la represión contra Falun Dafa en China ha durado 23 años y aún continúa. Katrina Lantos Sweat, presidenta de la Fundación Lantos para los Derechos Humanos y la Justicia, y Samuel Brownback, ex embajador en funciones para la Libertad Religiosa Internacional de 2018 a 2021, fueron copresidentes de la cumbre anual de este año. Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo en un video reproducido en la conferencia: al igual que todos ustedes en esta reunión, Estados Unidos tiene un compromiso profundo y permanente con la protección y la promoción de la libertad religiosa para todas las personas en todas partes. Dijo: apoyar la libertad religiosa es un valor estadounidense fundamental. Instituto Hudson. La sustracción forzada de órganos continúa en China. Nina Xia es miembro principal del Instituto Hudson y directora del Centro para la Libertad Religiosa. Presentó 2 sesiones sobre la sustracción forzada de órganos. Una de ellas fue La espantosa ciencia de la sustracción forzada de órganos en China, el 28 de junio, y la otra fue La sustracción forzada de órganos en China continúa, el 30 de junio. Durante la segunda sesión, Xia mencionó que el crimen de la sustracción forzada de órganos se expuso por primera vez en 2006 y se confirmó posteriormente por el corto tiempo de espera para obtener órganos en China. Levi Brauer destacó la correlación entre el encarcelamiento masivo de practicantes de Falun Dafa y la sustracción de órganos en China. En 2006, una mujer de origen chino llamada Annie testificó en Washington, D.C. que su exmarido, Peter, un cirujano del hospital de Sujiatun, había extraído córneas a más de 2,000 practicantes de Falun Dafa. Ella dijo: mi exmarido me dijo que la mayoría de los practicantes de Falun Dafa eran fuertes y sanos, y que muchos seguían respirando cuando les extirparon los órganos. Después de la extirpación, muchos de ellos fueron arrojados al horno crematorio del hospital, para que no quedara ningún rastro. A otros, después de que les extirparon los órganos, les cosieron las aberturas del cuerpo. Algunas familias sabían que los practicantes estaban detenidos aquí, por lo que se les pedía que firmaran el consentimiento para que los cuerpos fueran incinerados en crematorios externos. Annie también pidió disculpas a los practicantes de Falun Dafa en nombre de su exmarido. Ella dijo: mi marido había pedido que no se realizaran estas operaciones, pero en ese momento no tenía control. Sabía que, si se detenía, su mujer, su hijo y sus padres podrían morir. Incluso hoy no se atrevió a hablar, añadió. Más tarde se enfrentó a las consecuencias y tuvo un cáncer en fase avanzada. Poco después del testimonio de Annie, allá en 2006, David Kilgore y David Matas iniciaron sus investigaciones independientes. Al presentar sus conclusiones en Ottawa el 6 de julio de 2006, Matas calificó la sustracción forzada de órganos como una nueva forma de maldad en este planeta. Tras publicar su libro Cosecha Sangrienta, el asesinato de practicantes de Falun Dafa por sus órganos, en 2009, los 2 autores recibieron un premio de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos ese mismo año. En marzo de 2020,
el Tribunal de China en Londres hizo pública su sentencia final, cuya conclusión decía así: en la práctica a largo plazo en la República Popular China de la sustracción forzada de órganos, fueron efectivamente los practicantes de Falun Dafa los que fueron utilizados como fuente, probablemente la principal fuente de órganos para la sustracción forzada de órganos. Escribió su conclusión. Washington, D.C. Los practicantes de Falun Dafa son bien recibidos en el desfile del Día de la Independencia de Estados Unidos. Los practicantes de Falun Dafa fueron invitados nuevamente a participar en el desfile del Día de Independencia en Washington, D.C. el 4 de julio de 2022. Según muchos turistas que se encontraron con Falun Dafa por primera vez, la participación de los practicantes fue majestuosa y vigorizante. Este año es el 15º en el que la banda marchante Tianguo es invitada a participar en el desfile del Día de la Independencia de Estados Unidos. También fue la única banda de estilo militar compuesta por chinos étnicos que asistió al desfile. Los organizadores también invitaron a los practicantes a llevar un globo gigante con una forma de águila. La carroza diseñada y construida por los practicantes era única, con los mensajes Falun Dafa es bueno y verdad, benevolencia, tolerancia. La carroza estaba decorada con nubes blancas y doncellas celestiales, mientras que un practicante estaba sentado dentro de una flor de loto meditando. Varios jóvenes practicantes en la carroza hacían la demostración de los movimientos de los ejercicios. Los espectadores aplaudieron cuando el grupo de Falun Dafa hizo su aparición. Los practicantes que participaron en el desfile dijeron que estaban encantados de demostrar la belleza de Dafa. Jack Johnson, un abogado de Mississippi, dijo que era la primera vez que se encontraba con practicantes de Falun Dafa. Comentó que Estados Unidos es un crisol de culturas. Estoy encantado de ver a Falun Dafa representando la cultura tradicional china en el desfile. Me encanta, son geniales. Jenny McGuire es una profesora de Arizona. Dice que siempre había querido estar en Washington, D.C. para celebrar el Día de Independencia. Su deseo se hizo finalmente realidad este año, y ella y su marido llevaron a sus 3 hijos a ver el desfile. Jenny dijo que la banda marchante Tianguo era una de sus bandas favoritas entre todos los grupos. Su actuación es increíble. Me encantan las canciones que interpretaron. Fue fascinante. Me ha gustado mucho el colorido de la carroza. Ha sido precioso. La señora Jackie es la directora de un colegio de Texas. Junto con toda su familia vino a Washington, D.C. para celebrar el Día de Independencia. Era la primera vez que oía hablar de Falun Dafa. Afirmó: puedo decir que ellos, los practicantes, están llenos de fe. Yvette, una oficial militar veterana de Estados Unidos, y su amigo fueron de Florida a Washington, D.C. para ver el desfile. Dijo que era la primera vez que veían a practicantes de Falun Dafa en un desfile. Yvette señaló: hermoso, fue genial ver diferentes culturas en el desfile. Hace tiempo que he oído que los practicantes de Falun Dafa son perseguidos por su creencia. Nos entristece oírlo. Es duro para nosotros sentir su sufrimiento viviendo en este país. Espero poder ayudarles. Stephen Chrisman, especialista en medicina interna en Carolina del Norte, asistió por primera vez al desfile del Día de Independencia en Washington, D.C. Sosteniendo una pequeña bandera estadounidense, dijo: Estados Unidos es el único país de la historia de la humanidad construido sobre la fe y la libertad, y los estadounidenses consideran que son los más altos ideales. El 4 de julio celebramos la notable ideología de la nación. El Dr. Chrisman añadió: es edificante ver a los practicantes de Falun Dafa en el desfile. Sin embargo, son perseguidos por el régimen comunista chino por su creencia en la verdad, benevolencia y la tolerancia. Esto nos entristece. Henry, que vive en la zona de Washington, D.C., comentó que había oído hablar de la persecución que sufre Falun Dafa en China. Animó a los practicantes mientras veía el desfile y dijo: su actuación fue genial. Es maravilloso poder compartir la fe de uno con los demás en Estados Unidos. Me encantó la música interpretada por la banda. El grupo es enorme. Están muy organizados. Y añadió: creo que no deberían ser reprimidos en China
Es obvio que no tienen libertad de creencia en China. Henry se alegra de que los practicantes puedan practicar la cultivación libremente en Estados Unidos, compartiendo los valores de verdad, benevolencia, tolerancia con todo el mundo. Esto es beneficioso para la sociedad estadounidense. Gracias por escuchar la radio Minhui. Para más información, incluyendo noticias sobre la persecución a practicantes inocentes de Falun Dafa en China y experiencias de cultivación de practicantes de todo el mundo, visite nuestra página web es.minhui.org.